Bueno, pues continuamos con Age of Empires 4. Vamos con Tinkerbray. Possession. The brother versus brother fight for Normandy would be decided on this day. Vamos a pelear contra mi hermano. Pressed his advantage. Seizing key fortifications and buying the loyalty of powerful lords, Henry loosened his brother's grip over Normandy. At Tincherbray in 1106, brother would fight brother for final claim to their father's lands. Tierra en Inglaterra, puta. 1116, 1106. Hay que meterse en el personaje. Vamos a matar a nuestro hermano por toda la tierra de Inglaterra. Señor. King Henry is bid for Normandy hinged on capturing his brother by the castle at Tinkerbray protected Duke Robert and would take any measure necessary to lure him out. Any measure necessary. Eso incluye volverlo papilla. No sé si subirle la dificultad todavía. Es que en los RTS sí no soy bueno. Y no me quiero quedar estancado en el modo historia. O sea, para practicar prefiero ir a partidas online. Entonces, creo que la dificultad en la que está bien. Digamos, cuando son Souls-like o Roguelike, pues sí tiene sentido quedarse ahí varias veces practicando. Porque es más rápido, es lo que quiero decir. En esto quería reiniciar cada vez Determined to claim Normandy and capture his brother, Duke Robert, King Henry besieged the castle at Tincherbray. But the direct assault on the formidable stone castle was failing. Oh no. Oh no. Unable to breach the towering walls, the king devised a new plan to capture his brother. ¿Cuál? Estas son nuestras tropas. Henry would force Robert to defend his lands from attack by razing the villages of Martigny and Fresnes. Martigny and Fresnes. Okay. ¿Y dónde vamos? Raise villages to draw Robert's army. Okay, o sea, son los que están por acá. Tenemos muchísimos dismounted knights, longbowmen and hardened spearmen, pero no tenemos casi caballos. El único que tiene poder es el rey. Let's attack! To goad Robert out of his stronghold, Henry's men would burn the village to the ground. ¿Dónde está el rey? Vamos a poner el rey en el 8. Die. Somos demasiados. Pero el problema es que... Es que no quiero destruir tan rápido. Porque si esta tierra se vuelve nuestra, no quiero destruir tan rápido. Okay, burn all buildings. Ok, tengo que quemarlos todos. Es que los que queman los edificios son los lanceros, ¿no? Por lo tanto los arqueros son los lanceros. Ellos sí tienen un poquito más de poder de asedio. Los arqueros hacen un poquito de daño, sí, pero no son de asedio, no son completamente de asedio. El daño, esos 4 pendejos. La ahorran bastante rápido. The village of Martigny was destroyed, but still Robert did not emerge to face Henry outside the castle. Henry would have to raise the stakes. Next, he targeted the village of Fresnes. Henry could buy reinforcements from nearby allies, if he could procure the gold to pay them. Infantry. How much gold do I have? Infantry, Ranulph of Raye, archers.
Cavalry and Knights. Henry received word that Robert had sent for a fresh army to aid in defending his position at the castle. Henry had to eliminate these new forces before they could combine with the garrison at Tinchebray. Henry sent gold to his ally in Brittany, and in return, a detachment arrived to bolster his numbers. Ay, miren esta cantidad de caballeros que nos dieron. Hay mucha infantería, que es prácticamente una basura. Pero de todas formas, nos sirve muchísimo para... Me olvidé activar el escudo, sí. Igual les ganamos. ¿Quedamos tocados? Sí. By eliminating Robert's incoming army, Henry had thwarted his brother's attempt at strengthening the castle's defenses. Miren eso. Ya, pero no, se nos oyen hasta la mierda por unos arqueros. Dame más infantería. Esperemos acá. Los caballeros aguantan muchísimo. La infantería es por si vienen caballeros o si vienen más unidades con caballo. Los arqueros casi no han sufrido bajas, entonces me sirve infantería y caballería. Me dan por 100, me dan 5 arqueros, 5 lanceros. Los mezclan. Pensé que solo me daban infantería. Para perder la menor cantidad de caballeros. Igual estamos ganando, pero... Parcelman, nada que sale, ¿no? Qué gallina. Henry paid his ally in Tosny and received a regiment of soldiers. At the hands of Henry's army, the village of Fresnes was in ruins. Henry's provocations had paid off. Robert finally emerged from the castle to face his brother in open battle. Open battle. Vamos desplazándonos por acá. Nos vemos en esta intersección. Que igual hay mucho mapa por descubrir, ¿no?
Disparar los mueven. Cerca se mueven para poderlos poner en línea contra los sistemas. Pero los caballeros. Si ganemos, pareciera que sí. Esta técnica interactiva relaja a estos manes. Perdimos muchísimas tapas. Ganamos la pelea, pero joder, la cantidad de buena. Adiós. King Henry's tactic of luring Robert into the open had worked. Henry captured his brother, and Normandy was his. Bienvenidos a mi Normandía. Vamos a llamarla Francia de ahora en adelante. Ok, aquí hay video, pero este ya lo vi. The Taking of Caen, Empress. Granted for completing the Norman Quest campaign. Oh, I haven't completed it yet. Intermediate. I'll learn intermediate por ahora. William the Conqueror's sons had resolved their long feud over Normandy, with King Henry wresting possession away from his brother. But the French King Louis VI would not accept Henry's heir as the future Duke of Normandy. Henry's fragile power would face its first test. An invasion by the Fragile. Venga y le damos una lección de frágil a ver. The Battle of Bremul. Vamos a darle en la jeta. Aquí se respetan los señores que acabamos de conquistar. No. Si el poder es débil es porque ya era débil desde antes. Nosotros lo estamos haciendo fuerte. Un favor que le estamos haciendo a Normandía. Hágame el hijo de puta favor y venga para acá a pelear. Hágame el hijo de puta favor. Pues tengo que darle play, se me olvida. Me entretengo aquí. In the disputed countryside between Normandy and France, a smouldering farmstead gave away the beginnings of a French invasion. At the head of the vast army stood King Louis of France himself. Okay. An English scout hastily rode to inform King Henry of England, who was still en route to defend his borders. Hearing of the threat, villagers and guards fled their English-held towns and retreated to the stronghold of Fleury. Háganlo, ustedes son villagers, ustedes crean. Joder, estamos re abajo. Hold off. Above all, the English forces in Normandy had been commanded to hold the town of Fleury and await King Henry's arrival. Joder. Pero puedo producir.
Pero no me voy a quedar con las manos quietas, voy a ponerlos a... Es que es un camino muy... Es un camino muy... ¿qué? Muy... Todas las tropas las vamos a poner a... Producir acá. ¿Quién les puso la mina por acá? Como mierda. As the village of Crescenville fell, Fleury. all English hopes lay in holding Fleury for the king's arrival. Ah, o sea, sí o sí nos tenemos que quedar en Fleury. Bueno, está bien, Aquí hay gente. Es que no quiero que nos destruyan la avanzada. Que al destruirnos la avanzada, pues perdemos territorio. Y lo que no quiero es perder territorio. Yo voy a defender ese pedazo de ahí. Es bastante worth it. Sí, van a llegar de a poco social. De acá arriba ya está re perdido. Y si me tengo que retirar, pues me retiro. Pero este todavía se puede. Uy, la retrochimba. Ya no se puede. Eso está fuertísimo. Joder, mira un resto de gente. Pero un nivel monumental. The town of Granville succumbed to the French, and the English were pushed back towards Fleury. Literal. Para atrás, todos por acá. Aquí qué buena casita. Joder. Joder, necesito madera también. Madera, no tengo madera. Sin madera, paila, no puedo hacer ni mierda. Bueno, puedo hacer esto. Estos manes también. Heavy sledge increases the gathering rate of 4 stone. Pero no estoy recolectando stone todavía. Estos manes están acá. Pero también están acá, no entiendo. Llegaron los hijueputas. Esto que estar ahí pendientes para proteger hay que lanzarlos a que se peguen duro. Necesito construir primero un castillo. Segundo, más barracas, porque las barracas no están costando nada. At last, King Henry and his forces made their arrival at Fleury. Pero defendimos, coño, defendimos. Madera, está re lento. Defendimos. Hold up the French. Gracias. Knowing that King Louis himself was on the field, Henry saw his chance to put England's claim to Normandy beyond doubt. Pulir esto de nuevo.
estaba Yes, grabando. sir. West to grabando. What's our faith there? Get to be ready for Estes. on your work. Gadriende would do. Vamos, recojan madera. ¿Por qué no recojan madera? Estes comete. Estos pendejos ahí todos clavados. hijos de mierda. Yes, sir. What's our faith there? Yes, sir. Where's the holler? Y todas unas casas. Look, you'll be ready, Frecken. Duty is none more dead. Bueno, pero defendimos. Toca recuperar Granville. Grainville. Vamos a ver si podemos ir avanzando lentamente hasta allá. Yo sigo produciendo estos manos. Look at my supply. Tenemos una producción decente de comida, no es la mejor, pero es decente. Empezar a coger piedra. Este camino retorcidísimo, aquí está trabándonos la vaina. Esto está. Vamos a poner estos que se quedan acá en 8. En caso que necesitemos defender a 7 que se me quede aquí quieto porque esta zona está roja. Ok, tenemos al rey para que nos dé escudo, lo cual es muy bueno. Están muertos. Es un mercado. Más barracas. King Louis, determined to oust the English from Normandy, began sending attack parties to harass King Henry and his forces. Capture Grainville, capture Crescentville, defeat King Louis' army. Están atacando. Acá arriba, ok. Yes, sir. Where's the... Yes, sir. West to... Yes, sir. What's their faith, eh? Yeah, the upper. Did you say? Vamos a recolectar madera mientras Sí que yo sigamos sé. haciendo esto. Ike on your celly. Veradon. Que nos falta comida. Más On your comida. work, that shoe lay bay out him quat thirty. What's our faith there? You're out to work. And you work it. Todo esto que sea 8 todavía. be ready, Fred. Mean a word, Es que no sé quién está ahí, esa es la vaina. No puedo ver quiénes están ahí. Y eso me preocupa. Que no sé si puedo atacar o no. Push the French out of Grainville. Pero es que pushar no significa... Esto lo quiero dejar porque es que Grainville no sirve para producir más tropas. O sea, caramba. Así ganamos. Eso, coño. King Henry's men Otra vez. struck at the French forces and recaptured the town. Y ya puedo dejar de producir tantas tropas acá, más bien ahí produzco un solo... Esto. Aquí sí empiezo a producir esto. Todo esto. Aquí no hay... Aquí hay un explorador. Aquí no hay centro urbano, ¿no?
Si están mandando tropas, pues me toca producir más tropas ahí. Se alcanza a defender, muchísimo más comida. Mucho oro, pero no tengo casi. Defendimos, sí. Está contraatacando. Se puede. Se defiende. ¿Qué es esto? Oh, nice. Se defiende. Eso. Very good. Esto acá. Necesito hacer estas. Luego continuamos con esto. Esto está cubierto otra vez. ¿Puedo subir de edad? No. Voy a subir de edad. Lo que no he empezado es a recolectar tierra. Más bien hagamos esto. Estos players por donde se meten. Tengo ni idea por dónde se meten, la verdad. La vaina de tener esto aquí es que me toca prepararme para avanzar. Ok. Ya tengo las 200 que necesito para... Poner un castillo allá adelante. Vamos a avanzar. Vamos en esta intersección acá. Quedamos aquí. Sigamos produciendo estos ya, con un explorador nada más. Pero vamos a tener que tener cuidado. Más bien todos estos 8
Vamos a defender acá con estos 8. Dice que no hay benditas. Quiero recolectar suficiente. Madera. No, piedra para el castillo. Pero tampoco es mi prioridad, así que seguir produciendo comida y todo lo demás. A ver, vamos para Crescent Real. Posible de edad ya, sí se puede. Act as a town center with all the behaviors, technology units and bonuses. Act as a key. Entonces, esto acts as a town center. Vamos a ponerlo acá. Where's the French over? Espera. Atacan. Atacar, pues. No hay más mejoras por ahora. Quiero es avanzar con el movimiento de... Uy, hijo de madre, ¿esto qué día acá rojo qué es? Ay, hay gente. Wow, mucho. Todos los políticos para acá. Recolecten esto y tocan esto. With the border towns recaptured, King Henry's claim to Normandy faced only one more obstacle: King Louis and his army. In the humble peasants' fields of Bremeux, 2 kings would settle their claim to Normandy. Ok, esto sigue recolectándose acá. Ahora me queda claro de dónde venía el man. Sigue faltándome comida, increíble. Ya recolectamos todo esto. ¿Esto qué es? Un monje. Aquí no había gente. Así. Que los mande a suicidarse. Hasta acá. Esos pendejos que no se suicidan. Vamos a hacer un town center acá. Acá. 7 atacan. 7 vienen, o sea, vienen a atacarme. ¿Puedes convertirlos? No. Porque vienen hacia mí. 1, 2, 3, Ahora. Ok. ¿Ganamos? Sí. Aquí me estorba un poquito, pero no me pelea. El man está cada vez más encerrado, ya tiene muchísimos caballeros. Me va a tocar avanzar hasta acá, por lo menos con los 8. Y empezar a producir un montón de barracas. ¿Qué más se puede mejorar? Esto se puede mejorar. Si ustedes no están recolectando nada aquí, recolecten acá que hay un man rojo. Destruyendo, joder, ¿qué es automática?
Y aquí necesito... Es que es un fastidio el man. El rojo se la pasa jodiéndome y le gana. Es un counter, eres un counter, amigo. Así que le ganas. Estoy en max supply, ok. Eso no sabía. Z, vamos todos a una posición más cómoda. Pero tenemos que estar preparados para pelear feo. Luego volvemos acá. Ustedes háganle. Esta muralla no se puede conectar. Es el problema, que hay unas murallas que no se pueden conectar, que es una porquería. No es que no se puedan conectar, es que son muy dispersas, las zonas son muy amplias. Digamos, la única entrada es esta, por donde podría hacer algo. Si tenemos suficientes torres estaría bien. Sigamos ahí. Torre. Yeah. Get it to Swinken, Toonfolk. Igual siento que no estamos tan preparados, ¿saben? Toca estar prepared. Be prepared. Not enough resources, necesitamos 10.000. Joder, que viene alguien, aquí vienen personas. Voy a llevarlos todos hacia allá. Fíjate que no tengo casi... Ya tengo suficiente piedra. Vamos entonces a construir el castillo en una zona en donde podamos retroceder, que sería como por acá. Y vamos a defender la construcción del castillo con esto. Necesito estar pendiente de todas las mejoras, porque si no está jodido eso. Yo no necesito piedra como tal. Entonces que empiecen a construir. Ustedes que han sido muy buenos constructores, construyanme esta acá. Ustedes también están aquí cerquita, construyan esto. Ahora necesito que ese castillo se construya rápido. Por aquí. Sobre todo para que podamos estar yendo y viniendo. O sea, en el caso de que decidan avanzar demasiado, que yo no pueda retenerlas. Tropas. En esta última zona que hay. Caballeros. Tenemos las barracas que ya construimos. 2, 3, 4. Ok. Esto no produce arqueros por una razón. Esto produce monjes. Construyan. Después de eso necesito unas... Joder, qué cantidad de visión tienen estas torres. 3 torres acá. Armor clad, increase the range and melee armor of men at arms. Sí, y sí, sé todo lo que se puede mejorar, mejor. Y además puede producir. Bueno, me servirá un montón. Parece que sí necesito piedra. No, listo, porque esto es porque están. Apenas terminan ustedes ahí, ustedes no se van a ir tan lejos. Ustedes se van a construir un maderero por acá y vienen para acá. No crean, no se me crean mucho. Hay que avanzar con una enfermedad. ¿Qué podría parecer?
tenemos suficiente. Pero yo no me la creo. Y ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Cuando no los tengo... Vamos. ¿De qué te ríes, doña Valeria? Se va a producir. Injured leader. No, mi líder, el líder. Oye, puta, activa los que estaban hasta por acá. Me parece que ganamos, no estoy muy seguro, la verdad. Cojamos antes que se puedan, salven al líder, no lo puedan. Esperamos acá. Necesito retroceder, sal de ahí, Rey Henry. El Rey Henry. O sea, quedamos muy parejos, la verdad. Pues, en teoría. Pero la vaina es que está cayendo nuestra trampa. ¿Qué es? Morir a manos de las torres. Excelente. ¿Ganamos? ¿Perdimos? No sé. Far from home, but ganamos, rallied pero by their no, king, el Rey Henry the murió. English army forced a French surrender and put King Louis and his knights to flight. Excelente. With the impromptu battle ending in resounding victory for the English, King Henry had secured his ancestral lands under the English crown. Excelente. ¡Tarán! Victory. Hay video, falconry en no sé qué. Yay. Norman domination over England was marked by their imposing castles and new laws. But one passion of theirs also impacted the land: hunting. Okay. Falconry and the Norman nobility, both men and women, shared a love of hunting with birds of prey. To preserve their hunting grounds, they took ownership of the land and outlawed hunting by commoners. Falcons hunt by flying to a great height, then dive-bombing their prey. They are kept hunting fit, using a lure, a pad of leather with bait attached. Qué cool. This prepared them for catching their prey, usually other birds such as rooks and pheasants. Crack. While out hunting, a falcon might give chase to its prey far from the party. So, riders would follow them cross-country on horseback to witness the action. After a falcon had caught its prey, it was fed and would not fly again that day. This meant many birds had to be taken on a hunt to keep the nobility entertained. Rather than falcons being carried on horseback, which would jostle them, they were transported on a frame called a cadge. Uy, qué mira para el man que va caminando. Although falconry was a horseman's sport, hawking was enjoyed on foot.
Hawks, unlike falcons, have broad wings and hunt by following their prey in straight flight, often low to the ground, through woodland. Qué cool se ve eso, de verdad. Hunting by sight, a falcon's vision is highly developed. When not hunting, they were kept calm by putting on a leather hood. Pobrecitos. The darkness stopped them becoming overstimulated and restless. Lords of the sky, controlled by the lords of the land. Falcons and hawks were symbols of power and status. They were central to Norman identity. Correct. Page from history. ¿Esto qué es al fin? Ah, o sea, es una historia escrita. Louis VI was a beloved king of France, bright and valiant. From a young age he possessed a fierce sense of duty to the kingdom, but his reign was marred by regular assaults from his own barons. Time and again they attacked his lands, and each time Louis defeated them, earning him the moniker of Louis the Fighter. After years of thwarted resistance, the nobles with Louis as king and united under him against the English invaders. In his later years, Louis indulged the pleasures of food and wine, and despite his reputation as a warrior king, he became known by another nickname, Louis the Fat, el corto, pobrecito. He's still remembered fondly as a king who defended the poor and impious, and who, against the odds, united country in turmoil. Y esto es el que este es el que ya vimos, o sea, este es William the Conqueror's sons had resolved their long feud over Normandy. o sea, esta es la introducción como tal. Esto está genial. Puedo cortarla ahí, apenas para cambiar de capítulo. Like, suscribirse, nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.